Bueno, pues vamos a hablar sobre unos tipos especiales de límites que se llaman límites factorizables. Esto de factorizables realmente es un añadido de mi cosecha. Posiblemente no se lo encuentren así en otros libros o en otros videos, no sé si lo revisan en internet, pero la idea es la misma que van a encontrar en cualquier curso de cálculo. Cuando tenemos funciones, por ejemplo, aquí voy a escribir a un ladito, cuando tenemos funciones de este estilo, por ejemplo, f de x igual a x más 1, vean que este tipo de funciones, bueno, desde luego sabemos que esto es una línea recta más o menos de este estilo, pero este tipo de funciones tiene la característica de que no presenta en ningún punto una división entre cero. Y al no presentar divisiones entre ceros o raíces cuadradas de números negativos, o sea, cosas extrañas que nos vayan a dificultar el cálculo del límite, aquí realmente nosotros pudiéramos hacer esto. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de esta función, la función es x más 1, vean que todo esto es esto que está aquí, y lo pongo entre paréntesis para indicar que el límite se le va a aplicar a todo. O sea, por eso lo ponemos entre paréntesis. Bien, cuando tenemos este tipo de límites, que no tenemos una división entre cero, aquí lo voy a poner, si no hay división por cero, la consecuencia es muy sencilla, simplemente sustituimos. Y se van a encontrar muchos ejemplos de este tipo. Entonces aquí, en vez de ponerle x, yo le voy a sustituir el 0. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, en vez de la x, le pongo 0 más 1. Desde luego que 0 más 1 es 1. Y este es el valor del límite. Ya, es todo. Claro, esto lo podemos discutir desde un punto de vista más formal y podemos ver si el límite existe, si no existe. Lo podemos, como ustedes ya se dieron cuenta en las lecciones, lo que también pueden hacer es, si este es nuestro punto que nos interesa, podemos calcular el límite por la izquierda, lo podemos calcular también por la derecha. Te vas a dar cuenta que esos dos puntos convergen también en el eje de las Y, convergen a un valor, ese valor se llama L, justamente L es el límite, bla, bla, bla. Toda la teoría que ya tienen en las lecciones, me la estoy brincando ahora para hacer casos más concretos, prácticos, en donde se ponga pues a prueba o se ponga de manifiesto lo que ustedes ya saben. Pero ahora, ¿qué sucede? Tenemos algunos tipos de límites, y esta fue la introducción para dar este nuevo tema, que les llamo yo factorizables, aunque realmente lo correcto pudiera ser así, indeterminados, pero removibles, es decir, límites que no se pueden determinar sustituyendo directamente el valor, pero que al hacer alguna transformación algebraica, especialmente ¿qué transformación? Pues una factorización, se puede calcular el límite. Entonces quiero ponerles el ejemplo de aquí. Tal vez no sea el mejor ejemplo para iniciar porque no es el más sencillo, pero bueno, aprovechando que ya lo tienen ustedes en su libro y que no hace falta que lo escriban, por eso abuso de esto que ya tenemos en el libro. Entonces tenemos esta función, la función es f de x igual a x cúbica menos 1 entre x menos 1. Y aquí está el límite que se nos propone. Dice determinar el límite cuando x tiende a 1. O sea, siguiendo el ejemplo que hicimos aquí arriba, lo que tendríamos que hacer es, en vez de la x, ponerle un 1 y ver qué sucede. Entonces, si hacemos eso, vean aquí, si hacemos este límite directo, como el ejemplo anterior, pues en vez de la x le ponemos 1 al cubo menos 1 entre, en vez de la x le pongo 1 menos 1, pues nos va a quedar 1 al cubo 1 menos 1 entre 1 menos 1.
Esto queda 0 arriba y 0 abajo. Y esto que está aquí es indeterminado. ¿Qué significa indeterminado? Bueno, indeterminado nos está diciendo que no podemos determinar cuánto vale el límite. Ojo que indeterminado es distinto, esto es diferente a decir que no existe. Cuando decimos que no existe, estamos seguros, completamente seguros que no existe el límite. Y cuando es indeterminado, no podemos decir nada. O sea, no sabemos si existe o no sabemos si no existe. Simplemente no estamos convencidos de que no existe. Entonces tenemos que hacer alguna otra manipulación, algún otro ejercicio algebraico para poder decir si esta indeterminación nos va a conducir a que el límite no existe o si esta indeterminación la podemos remover, vean el título, la podemos remover y nos da un valor L. Sabemos que ese valor L es justamente el límite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hizo aquí? Vean lo que se hizo. Ustedes recordarán de su curso de álgebra, incluso en algún semestre de bachillerato, que esto que está aquí se llama diferencia de cubos. Es una diferencia de cubos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos x al cubo y también tenemos aquí 1 al cubo. Vean que 1 al cubo es lo mismo que 1. Por lo tanto, lo que está en el numerador se llama diferencia de cubos. Y podemos factorizar esa diferencia de cubos. Esto lo pueden encontrar en cualquier tabla de fórmulas de factorizaciones. Basta con que le pongan en Google fórmulas de factorizaciones más comunes, ¿no? Y te van a salir ahí unas tablas que diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, trinomio al cuadrado perfecto, binomios conjugados. O sea, les van a salir un montón de expresiones populares que tienen fórmulas muy conocidas para poderse factorizar. Y resulta que la factorización de esta diferencia de cubos es esto que está aquí. Si no me creen, pues lo hacemos. Aquí no se trata aquí no es el catecismo, ¿no? Para que me crean todo lo que les diga. Entonces, vean, vamos a hacer esto. Voy a hacer esta multiplicación que está aquí y me tiene que dar esto que está acá. O sea, me tiene que dar x cúbica menos 1. Entonces lo hacemos. Va, lo voy a volver a escribir aquí, x menos 1 por, creo que no es el mejor espacio, pero va, voy a escribirlo un poquito más abajo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ahora sí. Va. Entonces, ahora sí escribo aquí x menos 1 que multiplica a x cuadrada más x más 1. Lo único que quiero hacer es comprobar que efectivamente está bien factorizada la expresión. Entonces aquí saben, la x multiplica cada uno de los términos de acá. Entonces me va a quedar x por x cuadrada, x cúbica, más por más, x por x cuadrada, después más por más, x por 1, x, y después voy con el segundo término que es este de aquí. Este de aquí, a ver, quiero ponerlo con otro color. Denme un segundo. Apenas estoy aprendiendo a utilizar esta nueva herramienta. Entonces, bueno, aquí me va a quedar este por este y este por este. Entonces me va a quedar menos 1 por x cuadrada, pues menos x cuadrada. Menos por más, menos. Voy aquí, 1 por x, x. Y finalmente menos por más, menos. 1 por 1, 1. Y vean que se nos eliminan algunas cosas. Entonces, ¿qué se elimina? Vean que tenemos aquí esta x cuadrada positiva con esta x cuadrada negativa se cancela, este más x con este menos x se cancela y solamente me queda x cúbica menos 1. Vean que esto es justamente esto que está aquí. Por lo tanto, sí está bien factorizado. Y ahora, ¿qué pasa con esta factorización? O bueno, ¿o por qué se hace esta factorización? Noten que aquí arriba nos quedó un x menos 1 y abajo también tenemos un x menos 1. Y esto es muy importante porque en matemáticas tenemos, bueno, en matemáticas y realmente en cualquier lado, tenemos una propiedad de los números que dice lo siguiente. 5 entre 5, sabemos que esto es 1. 2 entre 2, 1. X entre X, 1. ¿Por qué? Pues imagínense que ustedes tienen 5 botellas de lo que quieran y tienen 5 personas.
Y si no hay ningún gandalla, si tienes 5 botellas y 5 personas, a cada persona le toca de a una botella. Lo mismo aquí, tienes 2 botellas, 2 personas, no hay gandallas, a cada quien le toca de una. Tienes X botellas, pero también tienes X personas, a cada quien le toca de uno. Por lo tanto, si tú tienes en el numerador y denominador el mismo número, popularmente, pero malamente dicen los profesores, se cancela. O dicen también, se elimina, ¿no? Hay un profe muy famoso que dice eso, que se elimina. Pues no es que se elimine, es que el resultado te da 1, pero en matemáticas un 1 es como si no estuviera, porque 10 por 1, 10, 1000 por 1, 1000, X por 1, X. O sea, es como si no estuviera el 1, pero ahí está. Y esto nos da la posibilidad de no escribir explícitamente X menos 1 en el numerador y X menos 1 en el denominador, porque todo esto es 1. ¿Qué me queda? Pues solamente me queda esta expresión que está aquí, que es justamente esta. Y ahora sí, vean que aquí arriba lo primero que les dije al inicio de la clase es, si no hay división por 0, sustituimos a la brava, o sea, sustituyes directamente. Entonces, vean aquí, ya no tenemos división por 0. Y como ya no tenemos división por 0, pues sustituye directamente. Es decir, en vez de tener x cuadrada, pues le pongo 1 al cuadrado. En vez de tener más x, le pongo más 1 y este más 1 pasa directo. 1 al cuadrado es 1, más 1, más 1, pues esto es 3. Por lo tanto, el límite de toda esta función, cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1 es 3. Recordemos, lo primero que nos dio era indeterminado porque nos daba 0 entre 0. Pero dijimos que eso no era suficiente. Tenemos que arreglárnoslas de alguna manera para poder saber si el límite sí existe o si de plano no va a existir. En este caso sí existe. El límite vale 3. Bien, pues como este límite, hay muchos ejemplos, o sea, tantos ejemplos que no valdría la pena tal vez que yo hiciera 1000 ejercicios como ustedes hicieron tal vez en la secundaria o en algún semestre de la prepa, que les esperan hacer 1000 ejercicios. Aquí la idea es que se entienda qué es lo que estamos haciendo en el fondo. En el fondo estamos manipulando esta expresión, manipulándola, pero con todos los permisos del álgebra. O sea, no estamos haciendo cosas mágicas, simplemente estamos utilizando las propiedades de los números reales, las factorizaciones que conocemos, etcétera, para poder escribir de otra manera la misma expresión. Y eso, o sea, ¿y de qué manera la vamos a escribir? Pues de la manera que nos convenga para poder determinar el límite. Entonces, después yo les recomiendo que por favor no echen en saco roto lo que está aquí en el libro. Puede parecer muy teórico, realmente lo es, pero si ustedes también le echan un ojo a lo que está aquí en el libro, pues se complementa bastante con las clases en vivo o con las lecciones. Y voy a hacer este otro ejemplo. Vean, dice, determinar, el ejemplo 33, determinar el límite de la siguiente función. Entonces tenemos, la función aquí se llama h de x, ¿sí? Antes se llamaba f de x, ahora yo le puse h, no hay ningún problema. H depende de x, claramente se ve eso. Y la función está definida de la siguiente manera. 2x cúbica menos 3x cuadrada más x entre x cuadrada menos x. Vean que el límite que me interesa calcular es este. Límite cuando x tiende a 0. Entonces, solamente por probar, primero le voy a sustituir el 0 a la brava, a ver qué pasa. Entonces aquí me va a quedar 2, 0 al cubo, menos 3, 0 al cuadrado, más x, pero x vale 0. Y todo esto entre 0 al cuadrado, menos x, y x es 0. Vean que arriba toda esa cuentería te da 0 y abajo también te da 0. Por lo tanto, esto es, no, yo estoy adelantando, esto que está aquí es indeterminado. No puedo saber qué onda con eso porque tengo 0 entre 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar alguna triquiñuela matemática, en este caso una factorización, para poder quitar esa división entre 0. Y bueno, es justamente lo que estamos haciendo aquí. Vean, en el numerador, aquí tengo x cúbica, aquí tengo x cuadrada y aquí tengo x a la 1. Entonces tengo factor común. ¿Qué significa tener factor común? Que tú puedes descomponer un número en factores.
Y que sea común significa que varios números tienen ese mismo factor en común. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy tonto, pero creo que esos ejemplos sirven para entender. Imagínense que tengo 8 más 10. Este 8 más 10, yo lo puedo escribir de otra manera, o sea, siendo equivalente, pero de otra manera, utilizando la factorización. Vean, el 8 lo podemos escribir como 4 por 2. Espero que todo el mundo me siga aquí. 4 por 2. Más el 10 lo podemos escribir como 5 por 2. O sea, ahí no he hecho nada. Aquí le pongo el signo igual. Ahora, vean que el número 2 está aquí y está acá. El número 2, por lo tanto, el 2 es el factor común. Y lo puedo factorizar. Factorizar significa extraer ese número. Vean, extraigo el 2. ¿Por qué multiplicas el 2 para que te dé 2 por 4? Pues por el 4, porque el 2 ya lo tienes. Más, ¿por qué multiplicas el 2 después para que te dé 5 por 2? Pues por el 5, porque el 2 ya lo tienes. ¿Y esto cuánto es? 2 afuera. Y vean aquí, 4 más 5, 9. Y 2 por 9, 18. Ahora vean, si yo hago esto desde un principio, ¿qué me daba? 8 más 10, 18. Vean que es completamente equivalente esto a hacer una factorización y después multiplicar. Entonces, lo que se está haciendo en este ejemplo aquí es justamente eso, utilizar la factorización como herramienta para poder escribir de otra manera la función y poder quitar cosas. Entonces, vean que aquí la X es el factor común en todos los casos. Por eso la X sale aquí. Vean que X por 2X cuadrada es 2X cúbica. X por menos 3X es menos 3X cuadrada. Y X por más 1 es más X. O sea, es completamente equivalente. Y en el denominador también voy a factorizar. Mi factor común, ¿quién es aquí? Una X. Entonces saco la X. Aquí está. Saco la X. X por X, X cuadrada. X por menos 1, menos X. Ahí está, completamente equivalente. Y ojo, como aquí tienen ustedes, no se me fue, aquí, como aquí tienen X arriba y X abajo, X entre X es 1. Que acuérdense que alguien diría, la eliminamos. No, no se elimina, te da 1. Y como te da 1, pues puedes prescindir de ella, es decir, pues no la escribas. Pues bueno, borro todo esto para que no se vea tanto encimadero. Y lo que me queda es esta expresión que está aquí, ya sin las X multiplicando. Ahora, ¿qué pasa si sustituimos el 0 a la brava? Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ponerle, en vez de las X, vamos a ponerle 0. Aquí está, como me lo dice el límite. Hacemos las cuentas. Y aquí me va a quedar 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1 entre 0 menos 1. Esto es 0. Eso se elimina. Esto es 0. Arriba me queda más 1. Y abajo me queda 0 menos 1 menos 1. Más entre menos menos. 1 entre 1. 1. ¿Cuánto vale el límite? 1. Vean justamente cómo está aquí. Claro, hay muchos caminos para llegar. Aquí yo hice tal vez otra cosita extra, pero realmente no era necesario. Con esto, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, cuando ustedes tengan una división por 0, como aquí, saben que si yo le pongo aquí 0 al cuadrado menos 0, pues esto me da 0. Esto es indeterminado. No podemos decir nada al respecto. Entonces hay que buscar alguna estrategia de factorización para quitar ese 0 del denominador y poderle sacar la vuelta a esa indeterminación. En algunos casos
sí va a existir el límite, por ejemplo en este, pero habrá otros casos en donde no le puedes sacar la vuelta a la indeterminación y entonces el límite no va a existir. Este tipo de cosas hay que practicarlas un poco, aunque en el curso no las vamos a ver tan a fondo, porque al final de cuentas es hacer muchas cuentas nada más, es mecanizar. Entonces el curso de cálculo, como yo se los dije desde un principio, más bien tiene el objetivo de pensar, de entender lo que está sucediendo y claro, en algún momento tienes que hacer cuentas, tienes que aprender a hacerlas, tienes que razonarlas, pero lo más importante es entender lo que se hace. Entonces, bueno, con esto creo que ya se podría practicar ustedes por su cuenta o, bueno, si yo les propongo algunos ejercicios para que practiquen este tipo de operaciones.